Así que abra su Biblia allí. Los que han tenido la oportunidad de estar con nosotros las 3 últimas semanas, ya saben más o menos a los versículos que vamos a ir en esta oportunidad. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10. Seguimos en esta predicación que denominamos Tomemos Notas, tercera parte, y daremos lectura en el nombre del Señor. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas las partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Le invito a que cerremos nuestros ojos para orar. Padre, te damos gracias esta mañana por esta nueva oportunidad que tú nos regalas de poder congregarnos en este lugar. Estamos dispuestos ahora, sentados a la mesa espiritual, para recibir tu palabra. Que nada en nuestro corazón, en nuestra mente, nos impida este gran privilegio que tenemos al ser tus hijos, de ser alimentados por tu palabra, Señor. Permite que seamos nutridos, desafiados, corregidos, animados, y todo lo que tu palabra puede hacer en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta oportunidad, a modo de introducción, quisiera hacer un rápido resumen de lo que estuvimos viendo en las 2 semanas anteriores, y creo que lo mejor para eso es leer el texto. En esta oportunidad es desde el versículo 1 al 6, del mismo capítulo, obviamente, y vamos recordando algunas cosas que vimos la semana anterior. Dice el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Pablo, Silvano y Timoteo son los mensajeros. Pablo es probablemente quien escribe esta carta, pero él suma a su equipo, él suma a quienes trabajan con él al mencionarlos, Silvano y Timoteo, porque estos también tenían relación con la iglesia en Tesalónica. No eran desconocidos para la iglesia en Tesalónica, sino que habían sido parte, digamos, de la fundación de la iglesia en su oportunidad. Y saluda a esta iglesia que estaba en Tesalónica, un sector geográfico bastante especial y particular. También lo hemos dicho durante la predicación. Era una zona portuaria, digamos, donde había mucho comercio, donde iban y venían muchos tipos de personas. Esos tipos de personas tenían distintas religiones y distintos modos de ver la vida, y en medio de toda esa resistencia también, porque los propios judíos persiguieron a los cristianos, de eso da cuenta el libro de Hechos, pero además los propios gentiles tenían cierta lejanía o miraban mal a aquellos que habían abrazado el cristianismo. Recordemos que en ese entonces el cristianismo no era normal, digamos. Hoy día tú dices soy cristiano y está bien. Pero en aquel entonces el ser cristiano era una verdadera novedad en el contexto. Eso hizo que hubiese mucha enemistad, incluso entre familiares. Imagine 2 personas o 2 familias, y una familia se convierte al cristianismo y la otra sigue en el paganismo. Obviamente eso iba a generar tensión. Luego, en el verso 2, dice, siempre damos gracias a ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre. Y aquí vienen las virtudes. Digamos que los tesalonicenses eran una iglesia ejemplar, y Pablo da gracias por ello en sus oraciones, y menciona acá ya de entrada 3 virtudes de esta iglesia: su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 motivos de oración, de gratitud, que para nosotros también se transforman en un objetivo a perseguir como iglesia. Debemos desarrollarnos, debemos crecer en nuestra obra de fe. No solo tener una buena doctrina es necesario, sino la expresión de esa buena doctrina tiene que manifestarse en nosotros, de manera particular, en tu casa, digamos, en tu trabajo, pero también de manera general. Y eso hace especial a Tesalónica, porque no está hablando de individuos particulares, sino de una comunidad que por completo manifestó estas virtudes. Una fe que se manifestaba en obras. Su trabajo de amor. Recuerde que ahí la palabra trabajo es un trabajo hasta quedar fatigado, rendido. Yo les decía en su oportunidad, ¿cuántos de nosotros
hemos amado así. Y les decía, quizás cuando tenemos un hijo enfermo, somos capaces de trasnocharnos, de ir a verle, de gastar todo lo necesario. Yo pensaba antes también cuando, no sé si ha visto en televisión, cuando hay papás que tienen hijos con ciertas enfermedades que no son cubiertas, y ellos muchas veces van a los móviles de la televisión para conseguir recursos. No les importa nada, no les importa que hablen mal de ellos, no les importa hacer el sacrificio de seguir el móvil. Ellos están buscando una oportunidad, aunque sea, para poder luchar por la salud de su hijo. Eso habla del amor de un padre, de una madre, ¿no? Es más o menos esto, un trabajo en amor, ¿sí? Y que debe ser distintivo de nosotros los creyentes. Por lo tanto, tenemos ahí, hermanos, una gran meta, algo especial con Tesalónica, porque Tesalónica nos muestra de manera práctica que mucho de lo que nosotros consideramos imposible es posible. Que mucho de lo que nosotros decimos, no, eso es un idealismo. No, Tesalónica nos muestra que es posible que una iglesia viva en un alto estándar según lo que Dios ha ordenado en su palabra, y nos deja, por lo tanto, al descubierto. No, si no existe eso. Sí, existió en una pequeña iglesia, una comunidad en Tesalónica, y es posible que se replique también, ¿por qué no?, en una iglesia como la nuestra. La firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, eso habla de que estos hermanos tenían por inminente el regreso del Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados, la elección de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro evangelio no vino solamente en palabras, sino también en el poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción. Como saben, qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Ahí en ese versículo 5, yo les decía la semana anterior, se concentran elementos muy importantes de la predicación del evangelio. Primero, debe ser verbalizado, debemos exponer el evangelio. No es solamente con palabras, está respaldado del poder del Espíritu Santo, que más que manifestar ciertas cosas que nosotros podemos ver, tiene que ver con que el Espíritu Santo le da poder a la predicación del evangelio. No somos nosotros los que convencemos a las personas del evangelio, de su necesidad, de que son pecadores. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que convence de pecado. El Espíritu de Dios es también el que transforma a las personas. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el cristianismo, el real cristianismo, y las sectas? Que las sectas intentan transformar a las personas a través de reglas, de reglamentos. Y le dicen, mira, tú quieres ir al cielo, tienes que hacer esto y esto. En cambio, el cristianismo bíblico dice, Dios te da de su Espíritu y te capacita ahora para obedecer sus mandamientos. No hay una regla externa o otro ser humano que te está diciendo esto. Tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, tienes la palabra de Dios escrita, y entonces ahora caminas bajo esa norma, siguiendo, ese es tu objetivo de vida. Amén. Y plena convicción, una convicción que es de carácter espiritual, pero que con los años se fortalecen. Y un testimonio, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Pablo predicaba y Pablo vivía. Timoteo y Silvano predicaban, pero también vivían lo que predicaban. Eran una manifestación consecuente del evangelio que ellos compartían con las personas. Dice que amaban a estas personas como una nodriza, a ese nivel de intensidad de amor. Verso 6 finalmente dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Las situaciones, las circunstancias nunca son una justificación para dejar de recibir la palabra del Señor. Quiero quedarme con esa idea que les compartía la semana anterior, porque cuando más atribulados estamos, cuando más confundidos estamos, cuando mayor es la oscuridad por una situación que estés enfrentando, lo que más necesitas es luz, y esa luz está en la palabra del Señor. Amén. Creo que podría ser un buen resumen, y ahora sí entramos de lleno en el verso 7, donde nos encontramos con la iglesia modelo. Verso 7 dice, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Estos hermanos, que para Pablo eran escogidos por Dios, una iglesia en su conjunto, no un hermano por allí y otro por allá, estaban cumpliendo uno de los propósitos del llamado, ser ejemplos para otros creyentes. El verso 6 que acabamos de leer dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia
y en Acaya. Este es un gran desafío que este texto bíblico nos está dejando. No unos cuantos creyentes dentro de la congregación, sino que una comunidad por completo pueda llegar a ser ejemplo. Lo que parece imposible fue posible en la realidad de los tesalonicenses, lo que nos dice que no es imposible, ¿no? Nada impide que también lo podamos ser nosotros hoy. Macedonia era la provincia del norte de Grecia. De hecho, Tesalónica estaba en Macedonia, ¿no? Y ahí habían otras iglesias que probablemente son a las que alude el apóstol Pablo, por ejemplo, Filipos y Berea. Y Acaya era la provincia del sur de Grecia. Esto sí ya estaba un poco más lejos, a unos 500 kilómetros. ¿Cuál es la iglesia más conocida de esta zona de Acaya? Corinto. Corinto estaba ahí, aquí en Acaya, entonces probablemente el testimonio de los tesalonicenses llegó hasta Acaya. También está Cencrea y Atenas, que también se mencionan en el Nuevo Testamento. Aparece, hermanos, la palabra que la NBLA traduce como ejemplo. En su original es la palabra tupos. Y tupos es la palabra de donde proviene lo que nosotros mencionamos como tipo. Y se puede entender como modelo. Es la única vez en el Nuevo Testamento que se ocupa esta palabra y se ocupa de manera específica para decir que los tesalonicenses eran un modelo, un tipo que es necesario que nosotros podemos contemplar. Tesalónica, entonces, podríamos decir, llena el concepto de una iglesia modelo y es un ejemplo para las iglesias de todos los tiempos. Llama nuestra atención acá que no encontramos la mención de un líder en particular en Tesalónica, de algún liderazgo que sea descollante o importante. Me acordé ahora mismo, por ejemplo, de Apolos, que decían que era un poderoso en las Escrituras. Pero en Tesalónica no se habla de una persona en particular, sino que se habla, hermanos, de una iglesia por completo. Una iglesia local por completo que llegó a ser un modelo, un tipo de iglesia. Eso nos desafía y nos impulsa también a continuar hacia el camino de la madurez. La semana anterior hablábamos cómo los tesalonicenses eran imitadores de Pablo y él de Cristo. Ahora Pablo dice que ustedes, los tesalonicenses, habían llegado a ser modelo para otros creyentes, para otras iglesias. La pregunta, ¿no? ¿Qué hizo de los tesalonicenses una iglesia modelo? Lo leíamos recién en el verso 6, ¿sí? Entre otras cosas que ellos recibieron la palabra, imitaron al apóstol Pablo, al imitar a Pablo estaban imitando a Jesús y recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero podríamos decir que ellos también son modelo por todas las cosas que hemos dicho hasta este punto. Ellos manifestaron la obra de fe, el trabajo de amor, tenían la expectativa de que Cristo iba a volver, eran amados hermanos en Dios, eran elegidos y eran imitadores de Cristo. Y ahora nosotros pensamos, ¿no? ¿En qué podríamos nosotros, esta iglesia local, en qué nosotros podríamos ser ejemplo para otros creyentes? Sin caer, obviamente, en la soberbia, en la vanagloria o decir que, bueno, estamos logrando algo por nosotros mismos. Sabemos que tenemos nosotros, como iglesia local, muchos aspectos en los cuales madurar. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer esta mención de cosas que, por gracia del Señor, creo que hemos ido madurando y creciendo, y en las cuales también podemos ser ejemplos para otros creyentes, no es para vanagloriarnos, sino solamente para exaltar a Dios y para que tú también tomes en consideración cómo Dios ha obrado en medio nuestro, a través de todos los años de esta congregación. Solo voy a mencionar algunas, las que yo pude visualizar o ver en nuestra historia de iglesia. Posiblemente ustedes pueden ver otras más, y por favor compártamelas el día miércoles en nuestro Zoom. Pero aquí yo les voy a mencionar algunas de estas virtudes que se han desarrollado en esta pequeña iglesia local. Hemos, por gracia del Señor, perseverado ya por más de 24 años. Eso es obra de Dios. No es por la fortaleza humana, no es por nada en nosotros. Es solo la gracia del Señor operando y obrando en nosotros. Por gracia del Señor hemos transitado hacia la madurez, a una fe mucho más arraigada en las Escrituras, y seguimos perseverando en ellos. Ese ha sido el objetivo de los últimos 8 o 9 años de nuestra congregación, arraigarnos en la Escritura, fundamentarnos más en ella. Por gracia del Señor, la falta de infraestructura, la falta de recursos económicos,
no ha detenido el hecho de que podamos seguir sirviendo al Señor. Si algo falta, nos las arreglamos. ¿Sí? Tenemos en nuestro ADN como iglesia el hágalo usted mismo. No nos detiene nada. Por gracia del Señor, nada nos detiene. Seguimos avanzando, seguimos adelante. Por gracia del Señor, cuando alguien regresa a la congregación, lo he podido apreciar también de manera muy gráfica estos últimos años, siempre es bien recibido. Siempre es bien recibido y creo que muchos pueden dar testimonio de eso. No hay miradas extrañas, no, hay un abrazo, hay una mano que se extiende y creo que eso también es una obra del Señor que debemos reconocer. Y bueno, algo que los más antiguos también van a reconocer mejor, hay iglesias o comunidades de fe, no sé cómo decirlo bien, que no resisten la partida de un pastor. El hecho de que un líder deje de ser el pastor, que fue lo que a nosotros nos pasó hace algunos años. Pero esta iglesia sí lo ha resistido. Sí lo ha resistido. Hubo un cambio importante de liderazgo. Y bueno, si bien muchos no continuaron, sí hubo un grupo de personas que continuaron. Y eso habla bien de la congregación porque no estamos siguiendo a hombres. Estamos siguiendo al Señor Jesucristo en una comunidad de fe donde Él nos ha decidido colocar. Son algunas de las virtudes que hemos mostrado como iglesia local. Como dije, tenemos mucho por crecer, por madurar, pero iglesia, y creo que esto es importante, no debemos dejar de dar gracias a Dios por lo que Él obra en medio nuestro. A veces siempre queremos más, y está bien, si ese querer más tiene que ver con madurar, pero no debemos dejar de agradecer la obra que Dios está haciendo en medio nuestro. El verso 8 dice, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Los tesalonicenses habían sido los receptores de la palabra del Señor. Esto lo vemos en primera a los tesalonicenses 1:5, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras. Y ahora la palabra del Señor estaba saliendo de ellos. Ellos fueron receptores, pero ahora son transmisores de la palabra del Señor. Cada creyente, dice Warren Wiersbe, cada iglesia local debe recibir y transmitir la palabra de Dios. Pero tenemos que asegurarnos de estar recibiendo la palabra de Dios y no un sucedáneo, no una palabra contaminada, porque no podemos dar lo que no tenemos. Un problema hoy en nuestra sociedad, en nuestra cultura a nivel general en Latinoamérica y diría también a nivel mundial, es que hay un evangelio distorsionado, hay un evangelio diluido. Entonces quienes reciben un evangelio distorsionado y diluido lo empiezan naturalmente a compartir. Es una triste realidad a nivel mundial. Y debemos trazar la verdad del evangelio desde las Escrituras. Por eso que cada anuncio que nosotros oímos o vemos en las redes sociales debe ser medido en conformidad a la palabra del Señor. Aquí está nuestra norma, nuestro detector de falsedad. Esta es, pero no con un versículo por allí y otro versículo por allá, sino bajo una interpretación correcta de las Escrituras. Hay mucha distorsión, hay mucho falso evangelio circulando. Debemos asegurarnos de estar recibiendo el evangelio bíblico para que transmitamos también el evangelio bíblico. Porque ¿qué pasa? Si tú estás recibiendo otro evangelio y si estás repartiendo ese evangelio, es como repartir enfermedad. ¿Se da cuenta? Porque un evangelio distorsionado no salva. Un evangelio distorsionado no te reconcilia con Dios. Es solamente el revelado en la Escritura el que nos acerca a Él, el que nos permite tener comunión con Él. La idea original de este texto dice, la palabra se ha escuchado, es algo que resuena. El original literalmente es anunciado con trompeta, ha resonado como trueno. La palabra de Dios saliendo de los tesalonicenses
Era como un anuncio con trompeta, era algo como un trueno, algo que resuena, es algo, hermanos, que no pasa desapercibido. Piense usted en cualquier ruido fuerte, los fuegos artificiales, por ejemplo, que son tan comunes ahora último, siempre son perceptibles para el oído. Así ahora Pablo describe que la palabra estaba saliendo de Tesalónica y se había escuchado a otras provincias, dice incluso a todas partes. Es decir, primero fueron una iglesia modelo. Este modelo se había exportado, pero también segundo, la palabra del Señor a la cual ellos habían creído también se había transmitido a otros lugares. Los tesalonicenses, y no un pastor en particular, aquí no es nombrado nadie, como dije yo antes, proclamando la palabra del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que en otras regiones, cuando no había internet, cuando no habían los medios de comunicación que gozamos hoy, hayan recibido la palabra de Dios por medio de los tesalonicenses? Bueno, una explicación posible es que como había tanto tránsito de personas y la iglesia estaba tan comprometida con el mensaje y con el evangelio, cuando venían estas personas, la iglesia les predicaba el mensaje y estas personas volvían a sus destinos de origen y volvían con este mensaje, volvían con el mensaje del evangelio. Es una de las posibles explicaciones de cómo ocurrió esto. Porque recordemos que Tesalónica era una ciudad puerto y había este constante tránsito de personas. Tesalónica fue un centro estratégico escogido por Dios para que la palabra resonara en otras regiones. Pero el factor humano que Dios utilizó fue una iglesia llamada Tesalónica. Los hermanos entonces transmitían la verdad del evangelio a cuantos viajeros podían. Para sorpresa de Pablo, en otras provincias, ¿no? Pablo también, que era un misionero, se encontraba con estos viajeros y ellos daban cuenta de lo que los tesalonicenses le habían enseñado. Recordemos que en este contexto bíblico no existían las Biblias, no existía el Nuevo Testamento. Probablemente sí existía el Antiguo Testamento, pero ni siquiera era algo que todos los creyentes pudiesen tener como nosotros hoy. Pero lo que sí no existía era el Nuevo Testamento. Por lo tanto, estamos hablando principalmente de una transmisión oral, de conversaciones en torno al Evangelio que los tesalonicenses hacían con personas que pasaban por Tesalónica. Y estos, como dije antes, volvían a sus ciudades de origen. Cuando todos nos comprometemos con el anuncio de la verdad, eso se multiplica. Eso comienza a resonar. Imagínense el efecto de que uno de aquí, de los que estamos acá, unos 5 estemos comprometidos con el anuncio del Evangelio. Es bueno. Pero imagínense que cada uno de los que estamos acá se comprometa de verdad con el anuncio del Evangelio. Y no seamos tan optimistas, no seamos tan evangelásticos. Con que cada uno de nosotros se comprometa a predicarle a una persona, digamos por un mes, ni siquiera digamos una persona por día, por un mes. Imagínense el impacto que eso puede tener. Eso era lo que estaba pasando en Tesalónica. No había un virtuoso predicador, había una comunidad de fe absolutamente convencida de que tenían en sus bocas y en sus propias vidas el mensaje más importante que se le ha dado a los hombres, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación. Que el Señor nos ayude. Dice el texto de manera que la palabra se ha escuchado y nombra también la fe de ustedes se ha divulgado. ¿Cómo era la fe de los tesalonicenses? Lo decíamos hace 2 semanas. Una fe verdadera que se manifestaba en obras. Qué gran impacto, una fe madura, una fe que se comenzó a exportar. Nos dice el texto que eran una gran congregación en términos numéricos los tesalonicenses, que suele ser un valor muy cotizado hoy en día, ¿sí? Quizás de las 3 o 5 preguntas que uno le hace a una persona cuando la conoce, una persona creyente, un cristiano de otra congregación, primero, ¿cómo se llama tu congregación? Segundo, ¿cómo se llama tu pastor? Y tercero, ¿cuántas personas son? Está muy valorado el número hoy día, el número de personas que se congregan. Eso como que le da un valor especial. Yo no estoy para nada de acuerdo con el valor numérico, porque podemos tener 1000 personas en un lugar, pero muy pocos viviendo a plenitud del Evangelio. Y ni siquiera viviéndolo a plenitud, sino 1000 personas, pero en un lugar donde no se predica el Evangelio, lo que es una calamidad aún mayor.
Pero nunca he escuchado, a mí tampoco me lo han preguntado, y honestamente yo tampoco le he preguntado a alguien, ¿tu iglesia es una iglesia modelo? ¿Es una iglesia ejemplar? ¿Manifiesta el carácter de la cabeza que es Cristo? ¿Tu iglesia es una iglesia fiel a la Escritura? Porque eso sí es importante. Eso sí es importante. El impacto de los tesalonicenses tenía que ver con que su carácter daba cuenta del Dios al que ellos servían. Su doctrina era correcta. La palabra resonaba en otras regiones, lo decíamos recién. Pero la manifestación de su doctrina también era correcta. Era una fe que obraba, que se manifestaba. Nosotros ciertamente debemos ser una iglesia fuerte en la palabra y nuestra meta constante debe ser también obrar conforme a esa verdad. Que el conocimiento transforme nuestras vidas a la imagen del Señor Jesucristo. Esto probablemente todos los que estamos aquí lo sabemos. Y algunos están luchando de manera personal por alcanzarlo, por conocer más al Señor y por conformarse más a su palabra. Pero nuestro texto, iglesia, resalta la realidad de una iglesia local que estaba haciendo esto. No unos cuantos hermanos, sino una iglesia local por completo estaba haciendo esto. Un gran ejemplo de un trabajo mancomunado donde todos se involucran es la construcción de un cohete espacial en la NASA, donde cada miembro del equipo, incluso el que realiza las tareas más básicas, es esencial para el éxito del lanzamiento. Imagina un equipo de 100 personas, ingenieros que diseñan el motor principal, programadores que codifican el software de navegación, electricistas que conectan cables precisos y hasta el operario que limpia los componentes o verifica tuercas para evitar fallos catastróficos. Si el electricista que asegura un conector menor, el sistema va a fallar. Sin el limpiador hay contaminación que puede incluso llegar a impedir el despegue. El resultado final, el cohete en órbita, depende de la cadena perfecta. Un solo eslabón débil puede ser el más importante. En Tesalónica, hermanos, todos estaban invertidos en algo mucho más importante que el lanzamiento de un cohete. Estaban invertidos con una misma intención, con un mismo propósito de conocer, de vivir la verdad del Evangelio en la mejor forma que les fuese posible. Tenemos que vivir el Evangelio, conocer el Evangelio en la mejor manera que nos sea posible, hermanos. Entonces, ¿qué va a pasar? El Evangelio va a correr, porque todos estaremos transmitiéndolo, predicándolo, con nuestras bocas y también con nuestras vidas. Es la iglesia, este tipo de iglesia es la iglesia que nosotros debemos anhelar ser. Dice el texto, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pensando en esta expresión, de Pablo, ¿no? De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, no creo que signifique que Pablo y su equipo dejaran de predicar el Evangelio, sino que, más bien, en cuanto a los tesalonicenses, Pablo no necesitó hacer ninguna referencia. O sea, pasa a veces cuando uno busca trabajo, ¿no? ¿Tiene referencias de lugares? Sí, tengo una referencia, fui un buen trabajador, aquí está el papel. Pero en este caso, la referencia llegó antes que Pablo. Tenían tan excelente testimonio los tesalonicenses que la referencia llegó antes. No necesitaba hablar del buen trabajo que hacían los tesalonicenses. Que una iglesia pueda servir de ilustración para otras, mostrando la realidad del Evangelio, es siempre una bendición. Podemos nosotros mirar iglesias distintas a la nuestra, obviamente, que son más maduras en algún sentido, y tenemos que copiar su ejemplo, copiar los buenos ejemplos, mirar los buenos ejemplos. Y este tema de ser ejemplar, de ser imitables, de imitar a otros, es recurrente en la epístola, lo hemos dicho ya me parece en las 3 predicaciones. Aquí en esto, hermanos, no hay competencia. No hay como un ranking de iglesias locales de sana doctrina en Santiago. Al menos no debiese haberlo. No debiese haberlo. Una iglesia sana, una iglesia saludable, que nos aventaja en algún sentido a nosotros, debiese ser para nosotros un estímulo. Y no un sentimiento así de, no, pero empezar a buscarle la quinta pata al gato. Porque todos estamos sirviendo al mismo Dios, al mismo Señor. El ministerio de Pablo ciertamente se vio facilitado por el testimonio de los tesalonicenses. Porque cuando una iglesia vive
conforme a lo que se espera de ella en el Evangelio, los caminos se pavimentan, por decirlo de algún modo. Pero por el contrario, cuando una iglesia tiene mal testimonio, damos a los incrédulos justificaciones para no venir a la fe. Yo conozco a un evangélico, muchas veces dicen, ¿no? Y sigue ahí el mal testimonio de ese evangélico. De manera más amplia, y se ha dicho, ¿no? Yo conozco una iglesia evangélica, y ahí sigue el mal testimonio. El Señor nos libre. El Señor nos libre y nos permita ser una iglesia que dé buen testimonio de Cristo y de su evangelio. Verso 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Lo que sucedió en Tesalónica traspasó fronteras. Hoy diríamos la fe de los tesalonicenses, su testimonio se viralizó. Se viralizó. Hoy se viralizan las bromas, los chistes, las tragedias, historias impactantes, todo eso como que se viraliza de manera fácil, pero la palabra, la fe, la conversión de una comunidad cristiana, difícilmente. Eso no saca like, eso no monetiza en las redes sociales, pero no importa. Ese debe ser nuestro objetivo como iglesia. Los tesalonicenses aceptaron el mensaje predicado por Pablo, lo veíamos la semana pasada, y esta semilla del evangelio comenzó a transformar sus corazones, sus vidas. Antes servían a ídolos en medio de una cultura pagana, politeísta, que creían en muchos dioses. Ahora estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. Vivo y verdadero. Los ídolos son muertos y falsos, en consecuencia. Pero solo hay un Dios vivo y verdadero. Salmo 115, 1 al 8. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos, aquí están los ídolos, ¿no? Son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguna por su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ese contraste evidente entre los ídolos y el Dios verdadero. Solo hay un Dios verdadero, iglesia. Los demás son todos ídolos que los hombres se han fabricado en sus propios corazones. La señal clara de que la verdad ha llegado a nuestros corazones y por lo tanto nos hemos convertido es que hemos abandonado nuestros ídolos. Todo aquello que pretenda usurpar el lugar de Dios en tu corazón, ese es un ídolo. Y no pensemos solamente en términos religiosos. Los santos, la Virgen, los iluminados, los autoproclamados profetas y apóstoles pueden llegar a ser vistos como ídolos. Ese es en el ámbito religioso. Pero también hay otros tipos de ídolos que nosotros nos vamos fabricando. Hay personas que ellos mismos llegan a ser sus propios ídolos. Todo gira en torno a ellos mismos. El yo es el núcleo de la idolatría moderna, que se expresa en vanidad, en belleza obsesiva y éxito profesional. Yo soy la gran cosa. Yo soy el mejor. Yo aspiro a ser el más destacado. Bueno, ahí estás idolatrándote a ti mismo. Otros idolatran artistas, cantantes, equipos de fútbol y son capaces de gastar grandes sumas de dinero siguiendo a sus ídolos. He visto casos de personas que viajan a través del mundo siguiendo a sus ídolos. Hay idolatrías que también lucen bien. La idolatría de las relaciones sentimentales, que son importantes obviamente, pero no son más importantes que Dios. Jóvenes que están aquí, jóvenes solteros, si quieren que les vaya bien en sus relaciones sentimentales, no haga de la otra persona un ídolo. No lo idealice. Lo que usted debe hacer es someterse a Dios. Y en su tiempo, según la voluntad de Él, Dios le va a mostrar la persona adecuada. No te unas a yugo desigual, porque eso nunca va a terminar bien. Puede lucir bien al comienzo, pero el final va a ser catastrófico.
Renuncia a ese ídolo si no lo has hecho. Ídolos materiales. El dinero, la riqueza ocupan un lugar predominante, impulsados por el consumismo, por el crecimiento económico. También el placer, ¿no? El placer también de tipo sexual se exalta como fines supremos, promoviendo una cultura de gratificación inmediata. Los ídolos tecnológicos, los smartphones, las redes sociales, generan adicción, fomentando la ansiedad por no perderse nada y la comparación constante. La tecnología y la comunicación digital se convierten en fines en sí mismos, absorbiendo nuestro tiempo y nuestra atención. Otro ídolo también que puede ser bien visto y que debe ser valorado ciertamente, no como ídolo, pero como un regalo de Dios. Puede ser un regalo de Dios o puede transformarse en un ídolo. La familia. La familia es importante, pero no es más importante que Dios. Por lo tanto, tu familia puede llegar a ser también un ídolo. Lo triste de la ecuación es que si Dios no está en el centro de nuestra planificación familiar, nuestra familia va a la deriva. Es como un barco sin destino. En la conversión desechamos estos ídolos. Amén. Los desechamos. Pero ¿sabe, hermano? Constantemente estos ídolos nos vuelven a tentar. Vuelven a aparecer en escena. Y debemos mantenernos alerta. Debemos mantenernos alerta. Porque Satanás es un enemigo astuto. Siempre va a buscar tentarnos. Y él hace un trabajo preciso. Él hace un trabajo delicado para que nosotros prácticamente no nos demos cuenta de lo que él está haciendo. Otro aspecto que también menciona Pablo aquí, y ya se los decía recién, ¿no? Es como esto, conversión de los ídolos a Dios, pero necesariamente esa conversión nos lleva a servir. Así lo expresa el texto. Paso 1, conversión. Paso 2, servicio al Dios vivo. Prácticamente las dos caras de una misma moneda. Conversión y servicio al Señor van juntos. Tengo una buena noticia. Tu presencia esta mañana en este lugar es un servicio a Dios. Fue más importante que otra actividad, fue más importante que quedarte durmiendo. Por lo tanto, estás sirviendo al Señor. De alguna u otra forma te estás negando. Ese servicio debe ir creciendo en el tiempo, en la medida que Dios nos va adornando con sus dones y en la medida también que nosotros disponemos de nuestras capacidades, talentos naturales también, a su servicio. Si es verdad que amamos a Cristo, amaremos también servir a su cuerpo, que es la iglesia. Verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es una epístola que nombra mucho la venida del Señor, presente en cada capítulo de la carta. Una mención directa de la segunda venida del Señor, aspectos en los cuales también los tesalonicenses se destacaron. Tenían esta expectativa del retorno de Cristo y era una influencia en su forma de vivir, en su forma de tomar decisiones. Ellos creían que Jesucristo volvería. Mira lo que decía Hechos, capítulo 1, versos 10 y 11. Mientras Jesús ascendía, ellos miraron fijamente al cielo. Se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas. Esto es posterior a la resurrección del Señor Jesucristo. Verso 11. Le dijeron, maestros galileos, ¿por qué están mirando, varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le han visto ir al cielo. Tesalonicenses está confirmando esto mismo, ¿no? Y se nombra otro aspecto fundamental del Evangelio, que es la resurrección. Primera a los Corintios 15, 14, dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es la fe de ustedes. Amén. La resurrección es un elemento, es un evento más bien fundamental en la exposición, en la predicación y en la fe evangélica. Sin resurrección, tal como dice el texto, nuestra fe sería vana, hermanos, vacía. ¿Y quién es el que nos puede librar de la ira venidera? Jesucristo. Esta es la expectativa, hermanos, que tenían los primeros cristianos del retorno del Señor Jesucristo. Esto les llevó a enfrentar el martirio. En el caso de los tesalonicenses,
Tal vez muchos habían perdido su trabajo, tal vez muchos pasaron hambre por no tener trabajo, tal vez muchos perdieron relaciones familiares, y más adelante, conforme los primeros 300 años de la historia, muchos fueron martirizados, crucificados, encendidos, echados a las bestias, pero ellos tenían la certeza de que Cristo volvía. Entonces no había problema en sufrir un poco, porque Cristo volvía. Y en última instancia, si perdían la vida, estarían con Cristo. Hay una historia de Policarpo de Esmirna, un padre de la iglesia, obispo del segundo siglo, discípulo del apóstol Juan. Él fue martirizado alrededor del año 155 durante la persecución romana en Asia Menor. Policarpo fue arrestado en su casa. Herodes y Nicetes lo llevaron en carruaje, instándolo, o más bien obligándolo, a ofrecer incienso y jurar lealtad. Pero él respondió: hace 86 años que sirvo a Cristo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo blasfemaré contra mi rey? Lo llevaron al estadio, donde una voz celestial le exhortó: sé fuerte, Policarpo. La multitud pidió un león, pero al no ser posible optaron por quemarlo vivo, cumpliendo una visión previa suya sobre una almohada en llamas. Atado sin clavos, por su propia voluntad, oró: Señor, te doy gracias por juzgarme digno de esta hora. Atado a la pira sin clavos, elevó la mirada al cielo y oró en voz alta: Señor, Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. El fuego no lo consumió de inmediato, emanó un aroma a incienso en lugar de humo. Un centurión lo atravesó con una lanza, brotando tanta sangre que apagó las llamas. Su cuerpo fue incinerado, pero los cristianos lo honraron como mártir, según el relato temprano de la iglesia de Esmirna. Los dolores que podemos experimentar en esta vida como cristianos no son nada comparados con la presencia de Dios que disfrutaremos eternamente. Los tesalonicenses lo sabían. También debemos saberlo nosotros, hermanos. Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Toda lágrima. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Nos espera, dice un autor, la nueva era, que será un tiempo de alegría y paz, vida plena y alabanza. Es Jesús quien nos libra de la ira venidera. Dice un comentarista: para algunos la venida de Cristo es su gran esperanza, pero para otros será su perdición eterna. Los creyentes padecerán la persecución y la presión de los judíos y los paganos, pero nunca experimentarán la ira de Dios, la cual vendrá. Y es el Señor quien nos libra de esta ira, porque es un hecho que va a acontecer. La ira venidera es inevitable, es inminente el día de la ira, en terrible contraste con el presente día de gracia y perdón. La idea no se agota con las consecuencias que diariamente vienen debido al pecado. ¿Sí? Algunos dicen: no, si lo peor que va a pasar ya lo estamos viviendo en este mundo. Claro, puede ser el panorama muy malo, pero no se compara al día de la ira del Señor. Romanos 2:5 dice: pero por causa de su terquedad y de tu corazón no arrepentido, allí está la clave, un corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Va a haber un justo juicio de Dios en este día. Apocalipsis 6:17 dice: porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? De esta ira sobre el pecado es que Jesús nos libra. Jesús está rescatando, arrancando del peligro a todos aquellos que se entregan a Él. Solo Cristo nos puede librar, solo Cristo te puede librar. La pregunta es: ¿has acudido ya en arrepentimiento y fe para que Él te libre? Primera a los Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha destinado Dios para ira, los que estamos reconciliados a través de la obra de Cristo,
no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Warren Wiersbe dice: la iglesia local que espera ansiosamente la venida de Cristo, creyendo que puede venir en cualquier momento, será un grupo gozoso y victorioso. La esperanza de la venida del Señor es una gran motivación para ganar almas y para la firmeza en la vida cristiana. Es un consuelo maravilloso en medio de la pena y un gran estímulo para vivir como Cristo. Qué tragedia que las iglesias se olviden de esta doctrina tan hermosa, pero es aún más trágico cuando las iglesias la creen y la predican, pero no permiten que influya en sus vidas. La doctrina del retorno de Cristo tiene que influenciar nuestras vidas, hermanos, nuestras decisiones. Damos gloria al Señor por su expresión de gracia en medio nuestro. No estamos a la altura de los tesalonicenses, pero debemos aspirar a ser una iglesia madura como lo fueron ellos. Deseamos imitarles en palabra, en fe, en amor, en la radicalidad del abandono de los ídolos y tener un alto compromiso en servir a Dios, el único Dios vivo y verdadero, esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude y no nos quedemos solo, como decíamos antes, en tomar notas, o con el nombre de la predicación que es tomar notas, sino que estas notas que hemos hecho durante estas 3 últimas semanas, las traigamos a la experiencia. De eso se trata. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos, oremos juntos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias esta tarde ya, por la oportunidad que nos das de estar reunidos nuevamente para oír tu palabra. Hay tanto que aprender, hay tanto en lo cual madurar, pero también hay mucho en lo cual agradecer. Te damos gracias por tu obra de gracia en nosotros, obra que ha sido constante y que muchas veces, a pesar de nosotros mismos, tú has seguido adelante, Señor. Te damos gracias por todos estos años que tú nos has mantenido y también te pedimos que sigas obrando en nosotros, que no nos quedemos solo en intenciones, sino que podemos también llevarlo a acciones, Señor. Transforma nuestras vidas, de modo que tu nombre sea glorificado, Señor. De modo que tengamos un impacto real en medio de esta sociedad en la cual tú nos has puesto, Señor. Un impacto no en virtud de nosotros, sino en virtud de la obra que tú has hecho en nosotros y sigues haciendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.